Hola compañeros, bienvenidos a Agricultura de Color, mi aviario. Seguimos con el manejo. En este caso, cómo cortar el celo de nuestros canarios. Vamos a explicaros cómo lo hacemos nosotros y los pasos que seguimos. Los primeros pasos. El primer paso, cortamos el pico y las uñas de nuestras aves. Le ponemos pomada a las patas, le ponemos ivermectina y comenzamos un pequeño arrancado de plumas. En este caso serán de las alas, desde arriba hacia abajo. Quitaremos una sí, una no, 3 de este lado, y del otro lado una sí, una no, 3 plumas. Y en el caso de las hembras, de la cola quitaremos las 2 o 3 del centro. Nunca quitaremos toda la cola entera. Quitar toda la cola entera puede hacer que las pájaras presenten, por su debilidad en este momento, un mal crecimiento de plumas, tengan quistes, al estar amontonadas con otras hembras se piquen cuando empiecen a salir todas las plumas. Entonces es conveniente quitar solo las del centro, para que cuando las del centro estén grandes y fuertes, la hembra ya esté en muda y empiece a haber soltado las plumas poco a poco, como ella considere y como ella vea necesario. Por lo tanto, una vez hemos cortado el pico, las uñas, hemos puesto la pomada, hemos puesto la ivermectina y hemos seguido de ese arrancado de pluma, seguiremos con la alimentación, ¿vale? Tenemos que coger la pareja y quitarle toda la proteína, así como cuando vamos a encelar le ponemos proteína, le ponemos pasta. En este caso le vamos a quitar la pasta y vamos a dejar a la pareja, o en este caso a la hembra, sola con las semillas, solo con las semillas. Eso en cuanto a la alimentación. Pondremos un poquitín de verdura, ¿vale? Los días que toquen, porque esto la hembra va a estar de 4 a 5 días o 6 días, no va a estar más. En ese proceso de que se mantiene en la jaula sola hasta que empiece o ella note que tiene que mudar y bajar el celo. Luego a partir de ahí ya la echaremos en la voladera con las demás hembras. Esos 4, 5, 6 o 7 días, los que consideremos oportunos, van a estar sin nada más que con semillas y con algún tipo de verdura. A partir de ahí, también hay que retirar de la jaula de cría todas las bizcocheras que estén en el interior, tanto colgadas como en el suelo. Todo lo que pueda aparecer un nido, donde la hembra pueda o quiera hacer el nido, para que no se incentive queriendo hacer el nido. Para ello vamos a hacer un pequeño clip y vamos a grabar a una hembra a la que hemos cogido queriendo hacer el nido en una bizcochera, ¿vale? Os lo pongo y así lo veis. Ahí podemos observar cómo la hembra empieza a buscar dentro de la bizcochera el nido para hacer el nido. Mira cómo se coloca. Son síntomas de que quiere hacer el nido en esa bizcochera. Por lo tanto, es una de las cosas que tenemos que evitar también cuando queramos cortar el celo de las parejas. Y es quitar todos los utensilios y bizcocheras que puedan aparentar ser un nido. Mira cómo se coloca la hembra, mira. No para de balancearse nerviosa buscando el nido, que normalmente lo debería tener a la derecha y no lo tiene, porque se lo he quitado. Y ahí vemos cómo ella utilizaría la bizcochera para poner huevos. Es una forma de incrementar la posibilidad de que vuelva a tener el celo y vuelva a poner. Por lo tanto, cualquier utensilio que haya dentro de la jaula hay que retirarlo. Mira cómo se posiciona. Cómo se mueve buscando la orientación. Vale, ya habéis visto cómo la hembra quiere hacer el nido dentro de la bizcochera. Por lo tanto, deberemos de retirar todos los utensilios que tenemos dentro de la bizcochera, como ya bien hemos dicho. Ya hemos hablado de que hay que retirar toda la pasta y toda la proteína que pueda tener la pasta, no hay que poner nada de pasta. Y ahora vamos a seguir a lo siguiente. Lo siguiente que hay que hacerle a las parejas es igual que cuando encelamos. Cuando encelamos damos horas de luz y subimos la tonalidad, la iluminación, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, solo con una pequeña cosita. Y es que cuando queremos cortar el celo de nuestros pájaros,
aún estamos en un proceso, como estamos ahora a principios de julio, que el día es muy largo, ¿vale? Yo he escuchado muchas cosas de que la gente baja los pájaros de horas de luz, ¿vale? Y yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario de que a partir de ahora el aviario trabaje con las mismas horas de luz que hay en el exterior. En este caso, por estas fechas, serán de 10 a 12 o 13, ¿vale? E irá bajando así conforme llegue a agosto, y luego bajará a septiembre. Hay que mantener las horas. Y os voy a decir por qué nosotros no bajamos la cantidad de horas. Lo consideramos muy necesario las horas que están en el natural para que las últimas nidadas se desarrollen como toca. Porque si nosotros bajamos las horas de luz, lo que hacemos es cortar la alimentación de nuestros pájaros. Si ahora mismo están a 10 o 11 horas de luz o 12 fuera y nosotros los bajamos a 8 horas para que muden o para ayudarles a mudar, lo que hacemos es que reciban menos ingesta de alimentación. Por lo tanto, esos pichones que necesitan esos 3 o 4 primeros meses de vida para desarrollarse y crecer, estamos menguando su crecimiento. Por lo tanto, nosotros no bajamos las horas de luz. Al contrario, dejamos las horas de luz como el natural. Lo que sí bajamos es la intensidad de la luz. Luego, cuando pongamos en práctica lo que os voy a decir, porque os lo voy a enseñar de forma práctica, veréis como en cada jaula de cría nosotros tenemos nuestra luz, ¿vale? Por lo tanto, cuando procedemos a adelantar y cortar el celo de una pareja, la luz de cada jaula la quitamos. Siguen teniendo las mismas horas de luz, pero tienen menos intensidad. Por lo tanto, se trata de eso, de tener menos intensidad. Al tener menos intensidad, favorecemos a tener una buena muda porque se pican y tal. Pero no las horas de luz. No es conveniente bajar la cantidad de horas, por lo que os he dicho antes. Vale, una vez hablado del tema de la luz y puntualizar eso que quería deciros, vamos a... Pues es que hace un calor que flipas. Vamos a hablar de otra cosa. Hay mucha gente que dice que para cortar la muda de los canarios, ¿vale? Utilizan el limón. De esto quería hacer quería hablar en este vídeo de esto, para que sepáis lo que pasa. Porque muchos me lo vais a decir. ¿El limón hace que los pájaros muden? Sí. Ahí no puedo llevaros la contrario a nadie. Pero no es una muda, es una muda insalubre. Quiere decir que no es correcta la muda. Y os voy a explicar aquí el porqué. Cuando nosotros cogemos un agua que tiene X de pH y echamos unas gotas de limón, lo que hacemos es alterar completamente ese pH y bajarlo por debajo del 4 casi seguro, porque si echamos 5 o 6 gotas en 30 mililitros, seguro que bajamos el pH por debajo de 4. El pH por debajo de 4 es insalubre para las aves, porque cuando llevan 3 o 4 días bebiendo ese pH, produce problemas digestivos. Y los problemas digestivos vienen acentuados en el tracto digestivo del animal, que no se ve capacitado de asimilar los nutrientes. Al no asimilar los nutrientes, porque el tracto digestivo está muy acidificado y está mal por la acidez del limón, lo que hace es que el pájaro, entre el sistema inmune que se baja por la época que estamos, entre la calor y entre el problema digestivo de no asimilar nutrientes, el pájaro lo que sufre es una muda anómala. No la aconsejo. O sea, eso del limón que la gente antigua lo gastaba mucho tiempo, sí, produce una muda, pero no una muda salubre para los pájaros, ¿eh? Lo que pasa es lo que os estoy diciendo. Y eso no es correcto, eso no es un buen manejo. Y para que veáis lo que sucede, lo vamos a hacer aquí mismo en directo. Mirad, un bebedero de 30 mililitros. Vamos a coger un medidor de pH. Y vamos a poner el agua que está reposada y vamos a ver lo que da este agua. Este remedio casero que es utilizado y lo aconseja mucha gente, no es bueno, hacerme caso a mí, no es bueno obligar a un pájaro a hacer una muda anómala por este proceso. Vemos cómo está 5,5, está subiendo para arriba, llegará a 6, 6,5. Lo que pasa es que esto tiene su tiempo. Vamos a dar su tiempo porque quiero que veáis la prueba con vuestros propios ojos lo que yo os estoy diciendo. Ahora luego
todo lo que os estoy diciendo se lo vamos a hacer a una pareja, que ayer le quité los pollos y hoy voy a empezar a cortarle el celo, como hago con todas mis parejas. Pero a esta le quitáis los pollos, os tenía que haber hecho el vídeo ayer, porque ayer fue cuando le quité los pollos, lleva ya un día sin pollos y la hembra está loca ya por hacer el nido en la bizcochera. Pero bueno. Bueno, esto sube muy lento, pero está casi... $5.80. No sé si lo podréis ver ahí. $5.87. $5.90. Bueno, la acidez que yo tengo en el agua son 6,5, ¿vale? Esto subiría hasta 6,5, ¿vale? Ya está casi en 5,95. Vamos a dejarlo que lo veáis que pasa de 6. 5,97. 5,99. Vale, 6,3. ¿Os dais cuenta? Pues subiría hasta 6,5, 6,7, que es lo que tenemos aquí de pH, ¿vale? Lo paramos, lo limpiamos y ahora a este mismo agua que está al 6,5 le añadimos lo que aconseja la gente, 5, 6, 7, 8 gotas de agua, ¿vale? De limón. Y procedemos a cero, procedemos a ver la acidez del agua. Bueno, pues ya ha bajado de 4, ya es insalubre, pero sigue bajando. 3,31, 3,28, 3,25, 3,22. Espero que se aprecie bien. ¿Vale? 3,12. Va a bajar a 1 y pico seguro, ¿eh? Cuando te pasas con el limón, 2,90, 2,80. Mirad que pronto va a mirar. 2,85, 2,79, 2,75. A partir de 4, en continuado ya es insalubre. Pues ni os podéis imaginar a 1,8 que me ha salido antes la prueba con 6 gotas de limón en 30 mililitros, 6 gotas de limón en un bebedero de 30 mililitros, me ha salido 1,8. Una barbaridad. Ahí es donde pasa lo que yo os digo. Los tractos digestivos se perjudican por la acidez del limón, produciendo una mala absorción de nutrientes y obligando al animal por su flojera a mudar, una muda anómala. Por lo tanto, ¿el limón ayuda a acelerar la muda de los pájaros? Sí, pero de una forma insalubre y no es nada aconsejable. Ahí tenéis la prueba. Y ahora vamos a proceder a hacer de una forma práctica lo que os he dicho con los pájaros, ¿vale? Lo que es el cortar el pico, las uñas, prepararlos, arreglarlos. Es conveniente si podéis quitar al macho a un apartado de una jaula curiosa. Si no lo podéis quitar, no pasa nada, que se quede el macho con la hembra sin la luz y con el proceso que hemos dicho. Así que vamos a proceder a hacerlo de una forma práctica. Hacemos un clic, cortamos y os lo enseño. ¿Vale, compañeros? Bueno, compañeros, vamos a proceder con esta pareja de la forma práctica para que lo veáis. Vamos a empezar. Primero, cogemos la hembra. Le cortamos las uñas. Le cortamos el pico si lo tiene largo. ¿Vale? Una sí, una no, 3 plumas. Una sí, una no, una sí, 3 plumas. Y a la hembra, las 3 del centro.
Procedemos a echarle pomada. La gota de ivermectina. Vamos a por el macho. Tenemos el macho, hacemos lo mismo. Una así, una no, una así. Una así, una no, una así. Y en la cola este macho la tiene totalmente picada, pero vamos a quitar las tres del medio. En este caso, en mi aviario, los machos se van a una jaula curiosa con alpiste y agua solo. Pero como todo el mundo no tendrá esa posibilidad, lo vamos a dejar aquí, para que veáis. Lo siguiente que hacemos, cualquier cosa que pueda servir para hacer nido, ya habéis visto antes cómo la hembra lo hacía aquí, lo retiramos. Este alpiste era el que estaban gastando los pollos que quité ayer, lo quitamos ese comedero. Y la pasta que lleva la proteína también la quitamos. Dejamos solo el alpiste y el grid. Y ahora procedemos a lo que decimos de la luz. Nosotros en nuestro aviario tenemos luz independiente. ¿Qué hacemos? Quitamos la jaula y esta luz de este tubo la anulamos. ¡Pum! Ya está. Anulada. Ya no tiene tanta iluminación. Así los vamos a dejar 5 o 6 días, no más. Le pondremos la verdura que toque cuando le toque las voladeras, a ella también le pondremos, pero no le pondremos más alimentación. Con eso sobrará para de aquí 5 o 6 días echar la hembra con las hembras y echar el macho con los machos. Seguramente ya tenga el celo casi cortado. Aún así, habrán hembras que notaréis que no. Tenerla un poquitín más de tiempo aquí, que no pasa nada. Una vez quitéis el macho, porque el macho sí que seguro en 4 o 5 días está fuera. Solo con las plumas ya está fuera y con la luz. Así es como nosotros ayudamos a las parejas a cortar su celo antes de pasar a las voladeras. Por supuesto, la hembra irá con hembras y el macho irá con machos. Así que espero de esta forma práctica, compañeros, haberos por lo menos contado cómo lo hacemos nosotros. El que lo pueda aprovechar, que lo haga. Tener en cuenta lo que os he dicho del limón. No es aconsejable, por lo que os he dicho. ¿Vale? Un saludo, compañeros.